Elaboramos y presentamos estados financieros de una empresa en un periodo contable y que el resultado esperado debería ser utilidad. En ese sentido, y si hacemos una comparación con nuestra profesión, las actualizaciones que se vayan dando, no necesariamente con carácter, quizás en algún momento de necesidad, ¿no? Todo profesional actualizado es competente. Y esa competencia va a ser el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y esa utilidad, de una inversión al cual cada uno realiza. Que en esta pequeña introducción vamos a ver esta presentación que denominamos la norma internacional de contabilidad 16, propiedad, planta y equipo. Bien, entonces vamos a dar un bosquejo general. ¿Cuál es el motivo de mi presencia en este momento? Habíamos mencionado que hoy vamos a presentar precisamente la norma de contabilidad internacional 16 y quiero pues de antemano agradecer, ¿no?, a Auditores Unidos de La Paz, a cabeza del licenciado Gregorio Calle, a toda este frente que tiene mucha aspiración, además que se comprometen, ¿no?, firmemente en efectuar varios seminarios en distintas áreas de nuestra competencia. Y ese esfuerzo debe tener un resultado, como decíamos al principio, ¿no?, con un compromiso también firme por nosotros que enaltezca a nuestra noble profesión y en una mejora continua, ¿no? Entonces, esa debe ser la consigna rumbo a las elecciones que se avecinan. Entonces, mi presencia acá es precisamente gracias a la invitación, apoyándole a nuevas ideas, nuevas formas de que lleven las riendas del colegio, del CAUL, para que tengamos todos un beneficio. Bien, esta noche entonces, en esta presentación vamos a ver un contenido mínimo. Es posible que muchos se pregunten por qué la norma internacional de contabilidad 16, ¿no?, que la conocemos casi constantemente. Y les decía hace rato que si no nos actualizamos, no vamos a ser competentes. Un profesional competente tiene esfuerzos, tiene réditos, ¿no? Puede desenvolverse en cualquier momento, no necesariamente cuando estemos trabajando o cuando tengamos algún problema en el contexto general de nuestra vida cotidiana. Entonces, dentro del contenido vamos a ver un poco de introducción, manera de antecedentes, objetivos, hasta dónde alcanza la normativa, algunas definiciones que conocemos, pero es necesaria a veces profundizarlas, ¿no? El reconocimiento como tal de esta normativa, medición en el momento del reconocimiento, medición posterior al reconocimiento inicial, baja de cuentas y tenemos la información a revelar. Y con eso terminamos nuestra presentación. Si hay alguna pregunta, dudas, no duden en realizar sus inquietudes a través del chat. Como podemos observar, esta normativa en su compendio es completamente teórica, ¿no? Entonces, vamos entonces a esta pequeña introducción.
En la introducción podemos preguntarnos qué son las NIC, ¿no? ¿Qué son las NIC? Podemos incluso, si ustedes gustan, participamos y así hacemos una réplica, ¿no? Tenemos distintas definiciones. Y ahí tenemos una definición clara. Las NIC o las normas internacionales de contabilidad tienen la finalidad de transparentar la información y hacerla comparable con cualquiera sea la empresa o la actitud donde se genere. Son de cobertura universal. ¿Por qué son de cobertura universal? Porque están en todo nuestro campo laboral, tanto nacional como internacional, y afectan por igual a empresas del sector público como las empresas privadas, ¿no? Podemos también definir que son las NIC como un conjunto de estándares. Esos estándares que nos permiten ver un punto de referencia, un modelo, un patrón, pero con un objetivo, ¿verdad? El de establecer, como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como profesionales? Elaboramos, preparamos y presentamos estados financieros. En tal sentido, este modelo, este punto de referencia, va a estar basado precisamente en elaborar, presentar estados financieros, ¿no? También podemos decir en este concepto, como otra definición, que son una serie de reglas establecidos por quién, porque debe haber alguien, ¿verdad? Por el Comité de Normas Internacionales en el área de contabilidad. Y conocemos nosotros dentro de lo que es nuestro contexto nacional, ¿no? Ahí tenemos el CAU, Colegio de Auditores de Bolivia, el Comité Ejecutivo Nacional, tenemos el Consejo Nacional Técnico de Contabilidad y Auditoría, CETANAC, ¿no? Y a través de ellos se van promulgando varias normas. Y por cierto, tenemos un universo de normas. Hacer contabilidad, hacer auditoría. Si no tuvieras normas, las reglas, como estábamos hablando hace rato, estas normativas con carácter de estándar de cumplimiento, no haríamos contabilidad, no haríamos auditoría. ¿No? Es necesario interpretar cada normativa. Porque si ustedes vieron, colegas, todo viene pues de teoría. En realidad no hay ejercicios, ¿no? Nosotros la interpretamos. Y ese es un paso bien importante. Porque la contabilidad y los aspectos que se relacionan en su proceso contable y posteriormente auditado, es bonito, ¿verdad? Es hermoso. Agarramos la calculadora y creo que gran parte de eso lo hace. Agarramos un paquete de Excel, un paquete contable, lo hacemos también. Entonces, fíjense cuál es la importancia de la normativa. Ahí conocemos bastante. Entonces, estos estándares que hablaba en esta pequeña introducción establecen información a presentarse precisamente ¿dónde? En los estados financieros. De todas las empresas, sean industriales, sean públicas, sean MIPES, grandes empresas, todas cumplen, ¿no? Y ante todo podemos ver acá en esta parte de acá, donde está en la parte superior derecha, está el puntero, la NIC 1, ¿no? La norma internacional de contabilidad, que nos refiere a la presentación de los estados financieros. Y si se fijan, seguimos hablando de los estados financieros, ¿verdad? Del resumen. Además de ello, que también vamos a utilizar la NIC, la norma internacional de contabilidad 2. Está referido a los inventarios, más conocido también como existencias. La norma internacional de contabilidad 7, ¿no? Este estado esencial y básico que nos presenta también el Decreto Supremo 24051 y la norma de contabilidad 11, donde establece estos 5 estados financieros básicos, ¿no?
estamos hoy presentando, que se refiere precisamente a la propiedad, planta y equipo, ¿no? Conocido con las normas locales en una etapa de estudio anterior como bienes de uso, activos fijos, ¿no? Activos tangibles, y que la normativa 16, la norma internacional, nos especifica con esa denominación: propiedad, planta y equipo. Entonces, si podemos ver también esta pequeña introducción, las normas, las normas de información financiera, ambas relacionados, obviamente, con la contabilidad y el reconocimiento, la medición, ¿no?, dosificación y la revelación. Entonces, seguimos con la terminología técnico-contable para poder procesar la información. Podemos decir, al paso de los años, ¿no?, las actividades comerciales que a diario se van realizando, es decir, las transacciones, podemos decir que se han ido internacionalizándose, ¿no? Al igual como la información contable. Creo que eso lo podemos observar incluso por los medios de comunicación, ¿verdad? Constantemente hablamos de normativas. Hay normas que por cierto, estamos en normas de convergencia, ¿no? Y que en algún caso podemos adoptarlas, ¿verdad? Entonces, con este evento tiene que, o nuestro aspecto laboral y el contacto entre empresas a nivel, podemos decir a nivel mundial, tenemos que interrelacionarnos. Precisamente es un factor importante de las normativas internacionales, ¿verdad? Podemos hacer un supuesto a modo de ejemplo. O sea, podemos tener un empresario en un continente americano, o sea, en otro país, ¿verdad? Podía negociar con un empresario, no sé, vamos a decir, a ver, con un empresario europeo, quizás asiático, o quizás de otro lugar. Este hecho comercial vincula una evaluación financiera esencial, cuyo objetivo es dar igualdad en la interpretación de los estados financieros, sin importar la adicionalidad. Entonces, ¿qué nos estás diciendo con eso? Que nosotros podemos hacer negocios a nivel internacional y con el único fin de entablar, ¿no?, conocemos nuestras normas locales. Quizás no estén adecuadas a las normativas que así en algunos países llevan. Entonces, estas normativas internacionales nos permiten relacionar e interpretar para poder, ¿no?, hacer negocios comerciales que sirvan, en este caso, para ambos, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir viendo una serie de aspectos que tienen que hacer mucho, ¿verdad? Viendo algo que es también específico, vamos a tener en esta presentación un resumen de manera de antecedente. Ahí tenemos un texto que se publicó hace mucho tiempo, por un aspecto, ante todo, podemos decir, referido al marco del proyecto del Bitfunding, ¿no?, obviamente en convergencia con las normas de contabilidad y auditoría, que a través del Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no?, con la venia del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, denominado CETENAC,
desarrolló y aprobó normas de información financiera, así como podemos ver este texto, ¿no? Entonces, este texto que estamos observando, ¿no?, incluye el marco conceptual. Muchos podemos decir, ¿qué es el marco conceptual? Pues, es una parte esencial que permite darnos un elemento para poder llegar precisamente a aspectos que determinan. Entonces, vamos a mencionar acá. Acá decimos, en la resolución 03 del 2010, el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no?, a través del CETENAC, del Consejo Técnico, ¿no?, promulga, publica y aprueba, y pone en vigencia, ¿no?, y además varias normas. Entonces, este texto, como ya lo tienen, vamos a ver de este texto solamente una. Acá podemos observar que tenemos el marco conceptual, que es esencial, sumamente importante, porque nos está dando lineamientos. Me habla incluso de lo que es, entre sus características importantes, que vamos a ver más adelante una comparación, por ejemplo, de la ecuación motriz, ¿verdad?, del activo, pasivo y patrimonio. Está hablando nuevamente acá de la NIC 1, la presentación de los estados financieros, reiterando la introducción, la norma 2, creditarios, la norma 7, norma internacional, la norma 16, que es precisamente la expresión del día de hoy, y la norma de contabilidad 18, es referida a los ingresos de actividades ordinarias. Voy a pedir sutilmente que apaguemos los audios, por favor, lo muteamos. Colegas, apaguen los micrófonos, por favor. Bien, entonces podemos ir viendo también la manera. Si ustedes observan acá tenemos otro compendio de normas que están vigentes, por cierto, ¿no? Y aquí cumple un papel importante, ¿no?, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Con resolución 01 del 2012 dispone mantener ahora el compendio en vigencia las 14 normas de contabilidad que están aplicadas hasta la fecha, vigentes, y que lo estamos realizando, ¿ya?, a todas las entidades económicas que deben preparar sus estados financieros. Y además nos menciona que en ausencia de normativa nacional, me refiero, de esa normativa local, si hay alguna normativa que no esté relacionada con nuestra actividad, podemos acudir a las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Se van a adoptar sustancialmente, ¿no? Y obviamente ambas están vigentes. Por cierto, no estamos trabajando con las normas, con las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Quiero referirme a esta parte que les decía que es sumamente importante. El marco conceptual de las normas internacionales o las normas internacionales de información financiera tiene un apartado muy interesante. Hace referencia, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, a características sumamente esenciales en todo su contenido. Y si en algún momento les parece su lectura teórica un poco ambigua, vayan leyéndolo, ¿no? Y deben sacar conclusiones, porque esa es la realidad. O sea, no esperemos solamente, porque es lo que ocurre, esperemos el asiento contable o el procedimiento que se realiza normalmente y el asiento tipo y empezamos a hacer. No, nosotros debemos interpretar. Esta interpretación debe ser precisamente enfocada a toda esta normativa que se cuenta, ¿verdad? Podemos ver una definición a manera de introducción. A ver, ¿qué nos dice? En el marco conceptual de esta normativa, este librito color rojo, ¿no?,
se refiere al activo. Y también acá, en este caso, acá el convenio de normas de contabilidad y auditoría vigentes locales en nuestro país, también hay un concepto que nos dice la norma de contabilidad 11, que promulga o que nos dice o nos menciona información esencial y requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. No. Ese es el título de la norma 11. Pero creo que anterior ya has hecho. Entonces, si nos vamos al concepto, acá vamos a hablar del activo, ¿verdad? Bienes de uso, propiedad, planta y equipo. Entonces, debemos tomar en cuenta. ¿De dónde es comprado? Colegas, por favor, apaguemos el audio o lo muteamos. ¿Y ahora? Colegas, por favor, se les ruega que apaguen el micrófono. Ah, ya la respuesta. No, eso ya no te recuerdo. Colegas, Por favor, el administrador que les corte el micrófono. Sí, no te vamos a detener hasta que apaguen los micrófonos, por favor. Ay, Mari. Avanza a ver aquí. Sí. Colegas, apaguen el micrófono, por favor. Que descuidar. Colegas, apaguen el micrófono, por favor. Después vamos a decir por culpa del WhatsApp. Por favor, el administrador que corte los micrófonos. Gracias. Ahí va a sentar. Es el parado, firme. Colegas, no vamos a continuar hasta que no apaguen el micrófono, por favor. ¿No está ahí el? Ah, gracias, Albert. Ah, vasito. Colegas, por favor, se les ruega que apaguen el micrófono. ¿Ese se va a usted? Ah, ya. ¿Todos, no? Bien, Colega Freddy Giovanni Flores, por favor, apaguen el micrófono. Colegas, apaguen el micrófono, por favor, para continuar con el seminario, por favor. Es que no, siempre lo cargamos. Siempre lo cargo. En serio, no. En la noche, ¿verdad? Lo cargo todas. A la Mari. Colegas, por favor, apaguen el micrófono. Ya lo puse con otro. Ya lo. ¿Micrófono? En el Ahora sí. Continuamos, por favor. Bien, entonces estamos refiriéndonos de manera comparativa a esta normativa que vamos a hacer una relación. ¿Qué decíamos exacto? Alguna característica que debemos comparar incluso. Nos vamos a referir al activo. Dentro del marco conceptual de la NIC, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad, nos habla precisamente del activo. Nos dice, es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Ese es el concepto que nos presenta el marco conceptual. ¿No? Pero, y si revisamos la norma contable 11 específicamente, también con el concepto activo, porque si no
Si en este momento puedo preguntar, les digo, ¿qué es el activo? Claro, generalmente ustedes vamos a decir, el activo es todo lo que posee la empresa, ¿verdad? Y en esas palabras, pero no es tanto así. Y la norma contable 11 me dice claramente, también me habla que el activo que es un componente del balance general, es cierto, ¿verdad? Nosotros que ya hemos elaborado bastantes balances. Incluye, nos dice, beneficios, derechos y valores. Está dando, ¿no? Incluye bienes, derechos y valores. Estos valores necesariamente deben ser negociables, que estén controlados por una entidad o empresa, como resultado de eventos pasados. Tiene una relación, si ustedes ven, ¿no? Tiene una relación. Y si vemos un poquito más a fondo, o sea, para poder interpretar, yo la voy a interpretar, ¿qué digo? Que dentro de la normativa 11, vamos a decir de esta manera, que el activo es el conjunto de bienes, valores, ¿no? Y derechos, administrados por recurso humano. O sea, nosotros, ¿no? Contador, el gerente, incluso el portero, el sereno, ¿no? En un tiempo determinado y en una entidad. O sea, lo hemos interpretado el concepto de lo que es el activo, sin salir del componente. ¿No? Pero si al decir es un conjunto o es la sumatoria de bienes, veremos entonces, ¿no? ¿Qué tipo de bienes? Bienes de cambio, y ahí tenemos bienes de cambio, tenemos el efectivo, ¿no? El dinero, bancos, bienes tangibles, aquí tenemos el concepto, lo que es el activo fijo, el bien de uso. Y la normativa que nos menciona, la 16, que es propiedad de equipo, ¿verdad? Entonces, tenemos tres tipos de bienes. Tenemos bienes intangibles, que también la norma nos especifica claramente que es la 36, ¿no? Y tenemos las amortizaciones, deterioro de valor. Entonces, como podrán observar, es bien importante conocer las formas. No solamente es comprar el